Por favor, tengan sus Biblias abiertas ahí en el pasaje que nos fue leído, Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Continuamos con nuestra serie de estudios en el Evangelio de Mateo. Y antes de ir al texto, me gustaría hacerles un par de preguntitas para que vayamos reflexionando. ¿Cuál dirías tú que es la necesidad más grande que tiene nuestra gente hoy? Pensemos primero en general, como sociedad chilena, como país. ¿Cuál dirías tú que es la necesidad más grande para el pueblo chileno? ¿Qué es lo que se necesita más? ¿Cuál es la dolencia, el motivo de preocupación más urgente, más grande? ¿Tienes algo en mente? Ahora, no vamos a decirlo todo, pero piénsalo. Ahora, piensa en algo más específico, en la gente que tú conoces, amigos, colegas, familiares. Dinero. ¿Cuáles son las necesidades más grandes? ¿Alguien ciertamente ha pensado en una necesidad económica por aquí? Sí. Otros quizás han pensado en temas de salud. Sí. Quizás alguien ha pensado en temas emocionales. Mateo, el Evangelio de Mateo, nos ha venido mostrando la gran compasión y el amor de Jesús hacia los necesitados. La semana pasada, en los versos anteriores, vimos los últimos milagros de Jesús, resucitando a la hija de un funcionario, alto funcionario. Y en el camino a la casa de ese hombre, el Señor sana a una mujer que sufría flujo de sangre por 12 años. Y luego da vista a 2 ciegos que le imploraban que los sane. Y finalmente tuvo compasión de un hombre endemoniado que estaba mudo. Mateo nos ha mostrado que Jesús claramente se compadece de las necesidades de las personas. Ahora comienza un nuevo episodio en el ministerio de Jesús. Y con este nuevo episodio, Mateo nos quiere abrir los ojos para mostrarnos que hay una necesidad, hay un tipo de necesidad al cual nosotros somos ciegos. O que sí lo vemos, pero no lo ponemos como el número 1 en nuestra lista de necesidades. Nuestra tendencia es ser egocéntricos y poner mi necesidad en el número 1. Pero la Biblia nos quiere mostrar que hay una necesidad que realmente es mucho más grande y que Jesús viene a tocar esa necesidad. Mira el verso en tu Biblia, el verso 35. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? En este verso, Mateo nos presenta un resumen del ministerio del Señor. Quizás está hablando aquí de semanas o incluso meses de trabajo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Mateo lo resume con 3 verbos. 3 verbos. Enseñar, predicar y sanar. Eso es lo que él estaba haciendo. Dice que recorría, hay otro verbo, recorría las ciudades, pero los verbos principales, recorría las ciudades haciendo ¿qué? Enseñando, predicando, sanando. Mateo dice que ese era su foco, el enfoque de su misión, de su ministerio. Él es el rey que ha venido para liderar a su pueblo. Mateo nos está diciendo en este verso que se está cumpliendo las profecías. Recordemos Isaías 61. El profeta Isaías escribió estas palabras. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esa es una profecía y Jesús leyó estas palabras al comenzar su ministerio. Eso está en Lucas 4. Y Mateo nos está diciendo aquí que eso es lo que precisamente ha estado haciendo el Señor. Eso ha estado haciendo. Todo lo que describía la profecía, Él lo está cumpliendo. Jesús está sanando, está cuidando, está ministrando a las multitudes. Está consolando, está proveyendo para sus necesidades. Pero hay algo más
detrás de esta maravillosa misión. Hay algo mucho más grande, y eso es lo que quiero que veamos hoy en el Evangelio de Mateo. Vamos a profundizar en los siguientes versos, pero antes pidamos al Señor que nos bendiga. Oremos. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Versos 35 y 36. Jesús está conmovido. Lo primero que debe llamarnos la atención en este verso 36 es que dice Mateo que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué debe llamarnos la atención? Porque la palabra compasión es algo que todos nosotros entendemos qué significa, ¿no es cierto? Entendemos qué significa compasión, sentir, identificar, ver el dolor de otra persona, la necesidad de otra persona y sentirte movido por esa necesidad, por ese dolor, por ese sufrimiento. Eso es compasión. Pero acá, la palabra que está usando Mateo es una palabra un poco más enfática. En el texto original tiene un sentido mucho más profundo, que de hecho es un poco difícil de traducir. Lo que quiere expresar es ser conmovido, es ser en lo más profundo. La palabra que se ha traducido como compasión habla de que tus sentimientos han sido afectados en lo más profundo de tu ser. No sé si alguna vez has sentido, todos nosotros yo creo que podemos sentir compasión, misericordia de alguien, pero alguna vez has sentido que te duele la guata al ver el dolor, el sufrimiento de alguien, quizás de alguien indefenso, o no sé, de un niño, porque es distinto, ¿no es cierto? Podemos sentir compasión de alguien que tiene una necesidad, pero cuando vemos algo realmente terrible, algo realmente impactante, una necesidad tan grande que se salen nuestras lágrimas, que te duele aquí en el pecho, te aprieta dentro. Eso es lo que está explicando esta palabra. Va más allá de la típica, del típico sentimiento de identificarte con la necesidad de otra persona, que es bueno, que todo ser humano tiene esa capacidad de sentir compasión, misericordia por alguien, pero esto es mucho más profundo, mucho más profundo. Quiere decir que los sentimientos, que en lo más profundo de su ser, Jesús se sintió conmovido, al borde de las lágrimas. Entonces, cuando yo estudiaba el texto, me impactó mucho esto, porque cuando lees así nomás, uno dice, sí, obvio que Jesús tenga compasión, tuvo compasión del ciego, tuvo compasión, y ahora tiene compasión de las multitudes. Pero aquí, Mateo está queriendo mostrarnos algo con este énfasis. Está hablando de gente que en general está bien. No es la compasión por alguien que está postrado, enfermo o muerto, como la hija de Jairo, o con una enfermedad debilitante como la mujer con el flujo de sangre, o ciego, con una limitación tan terrible como los ciegos de los versos anteriores. Mateo está diciendo que la gente, las multitudes, la gente común y corriente de Galilea, que estaba ahí, provocaron este sentimiento en Jesús. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cuando yo los veo a ustedes, por ejemplo, yo los veo a ustedes todos, se ven muy bien. Ahora, obviamente yo sé que probablemente detrás de todas estas sonrisas, de estas caras lindas que están hoy aquí, hay necesidades, hay luchas, hay problemas. Yo sé que eso es así, pero los veo y la verdad no los veo como en una situación como, oh, por favor, ayúdame a Gustavo, que se me muere. No, lo veo bien a Gustavo. Los veo a todos ustedes, al verlos no me despierta en mí una sensación de alarma. Eso es lo que quiero decir. Una sensación de que, no, algo urgente tengo que hacer por ellos. No. Y la palabra multitud expresa eso, un montón de gente. Sin embargo, Jesús ve esta multitud y siente dolor. Es conmovido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 36? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante y muy potente. Mateo está usando aquí una metáfora, la del ganado, ovejas, un rebaño y su pastor. Esta metáfora es muy conocida en la historia de la Biblia, en la historia de Israel.
De hecho, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que este animalito ha ocupado un papel muy importante en la historia histórica y la historia teológica de Israel. Desde el animal que reemplaza al hijo de Abraham en el sacrificio, desde el cordero expiatorio que es consumido cuando Dios fue a liberar a su pueblo de Egipto, y el ángel de la muerte pasó matando a todo primogénito, pero los israelitas se salvaron. ¿Por qué? Porque un cordero fue sacrificado para ocupar el lugar del primogénito de las familias israelitas. Hasta los textos de la ley israelita, donde era un cordero sin mancha que se debía presentar como sacrificio de expiación. Entonces, el animal, el cordero, es muy importante en la teología. Por supuesto, el gran himno del salmista, donde habla en el Salmo 23, como el pueblo de Dios siendo el rebaño, él, David, siendo una oveja, y el Señor siendo su pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la imagen de un cordero es muy importante para el pueblo israelita. La imagen del pastor también. La imagen de pastor en la Biblia, se le ha dado, en el Antiguo Testamento, se le ha dado especialmente a dos personajes. A Dios. Dios es el pastor de su pueblo. Lo dice en varios lugares. Ezequiel 37, por ejemplo, el Salmo 23. Pero también los líderes, los grandes líderes y los reyes de Israel son comparados con pastores. Por ejemplo, Moisés está a punto de morir, está viejo, y él pide un nuevo líder al Señor. Josué va a ser este nuevo líder. Y en su oración, Moisés le dice al Señor: levanta un nuevo pastor para tu pueblo. Entonces, en toda la historia bíblica, la oveja, el rebaño, representa al pueblo de Dios. Y el pastor representa o a Dios o a los líderes que Dios ha levantado con el propósito de guiar y proteger al pueblo. Y aquí Mateo dice que Jesús es conmovido porque ve a su pueblo, a sus ovejas, que están totalmente descuidadas. No tienen pastor, no tienen dirección, no tienen liderazgo, no tienen protección. Aquellos quienes habían sido designados por Dios para cuidarlas, para liderarlas, para mostrarles el camino, no lo han hecho. Han sido negligentes. De hecho, las están maltratando. Por eso están desamparadas y dispersas. Otra traducción es agobiado y abatido. Es muy interesante este verso. El pueblo está sufriendo la opresión. Lo que Jesús ve es un pueblo que está bajo opresión, no solamente por los romanos, no solamente por las preocupaciones de la vida, las preocupaciones cotidianas, las dificultades que los azotan, su pobreza, sus necesidades. Jesús lo que ve es que no tienen dirección, están sin guía. Es un pueblo que no está siendo alimentado con la palabra de Dios, no está siendo protegido, está completamente descarriado, engañado. Piensan que hacen bien las cosas, piensan que están viviendo bien, que están haciendo bien, y no es así. Y eso es lo que impacta a Jesús. Lo que lo conmovió profundamente no fue tanto la necesidad física de este pueblo, ni el sufrimiento de la gente. Jesús sí fue empático y amoroso con las necesidades físicas, con las dolencias, con las enfermedades. Ya lo hemos visto. Pero aquí, en este caso, la conmoción que sacude a Jesús es por toda la multitud. Porque toda la multitud sufre de un mal común. No todos en la multitud tendrán las mismas necesidades, habrá algunos que tienen más pobreza que otros, pero sí todos sufren de la misma y más terrible dolencia. Están sin liderazgo, sin pastor, sin guía, sin luz. Eso es lo que conmueve a Jesús. Eran como la gente que describe el profeta Ezequiel en el capítulo 34, abandonados, sin dirección, sin pastor.
¿Qué pasa cuando un pastor es negligente? Hablando de un pastor de ovejas de la vida, del pastor de verdad, de ovejas de los animalitos. ¿Qué pasa cuando un pastor deja a su rebaño? ¿Qué pasa con las ovejas? Exactamente, se pierde. Y al estar así, están desprotegidas. Viene el león y se las come. Eso es lo que ve Jesús. Su pueblo está totalmente disperso. Los pastores han abandonado su puesto. Han dejado a las ovejas totalmente desprotegidas y desamparadas. Y se han dispersado. Hermanos, hemos visto a Jesús sanando a discapacitados, enfermos, resucitando muertos, calmando el mar tempestuoso, expulsando demonios, dando libertad y sanidad. Hemos visto a Jesús atendiendo a necesidades muy importantes, pero la miseria que realmente le conmueve, la miseria que realmente le alarma, lo que estaría en el número 1 en la lista de Jesús, es esta dispersión. Es gente sin liderazgo, sin dirección, sin saber a dónde, gente que no sabe a dónde va en la vida, que ha creído cualquier cosa, porque aquellos que deberían enseñarles, no les han enseñado. En una sola palabra, el problema que conmueve a Jesús es el pecado. El pecado. El pecado que te hace ciego. El pecado que te engaña. Y Jesús ha venido para esto. Él no ha venido solamente para ser el Mesías que da vista a los ciegos, que cura al enfermo. Él ha venido para ser el siervo sufriente que llevará sobre sí mismo los pecados del pueblo y pagará con su propia vida el castigo de esos pecados para dar perdón a su pueblo. Eso es lo que nos quiere mostrar Mateo aquí. La enfermedad más profunda del paralítico, del ciego, el aterrador mal más grande que ser un recaudador de impuestos y ser odiados por su propia gente. El sufrimiento más grande que ser una mujer con flujo de sangre. El dolor más fuerte que ser un ciego es el pecado del ser humano. Es esta ceguera espiritual, esta necesidad de dirección. Los líderes de Israel habían abandonado a su pueblo. Los líderes espirituales también los habían abandonado. En esa época estaban más inmersos en discusiones teológicas y en apariencias religiosas, en competir quién es más religioso que otros, los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, en quién sabe más de teología, que en enseñar realmente, que en liderar al pueblo. Abandonados. Por lo tanto, el resultado es que las ovejas del Señor están desamparadas y dispersas. Eso es lo que vio Jesús en la multitud. Una multitud grande de gente que lo está siguiendo por un montón de motivos y necesidades, pero nadie todavía ha entendido quién es Él. Ciega y dispersa, y eso le conmueve a nuestro Señor. Él vio que la necesidad más profunda, más que la sanidad, más que tu dolencia física, es tu necesidad del alma. Y eso es lo que Jesús ahora va a dirigir. Él ya ha estado sanando, alimentado milagrosamente a los que tienen hambre, pero ahora va a tocar el tema que realmente importa. Y lo vamos a ver en el capítulo 10. Lo vamos a ver de una forma muy específicamente en el capítulo 10. Si tú quieres adelantarte un poquito en tu Biblia, ves cuál es el título del primer pasaje del capítulo 10. Elección de los 12 apóstoles. Más adelante, misión de los 12. Lo que está diciendo Don Mateo es que Jesús ve la necesidad del pueblo. No tienen liderazgo. Bueno, vamos a darles liderazgo. Elige a 12 hombres. Y al final del Evangelio les dice a todos sus discípulos: ahora vayan ustedes a todas las naciones, enséñenles lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús dirige su atención al problema más grande. Y eso es lo que Él, de hecho, pide a sus discípulos que también lo hagan.
en los versos 37 al 38. Jesús, después de sentir esta conmoción, de sentir en su interior esta aflicción, habla con sus discípulos. Y esto es maravilloso, porque Él es el que va a cambiar esta situación. Él va a proveer lo que necesita su pueblo, pero involucra a sus discípulos en esta maravillosa misión. Jesús les habla y cambia la metáfora. La metáfora de Mateo era el de las ovejas angustiadas sin pastor, pero cuando Jesús habla a sus discípulos, Él ahora habla de una cosecha. De una cosecha. Obviamente la cosecha representa lo mismo que el rebaño de ovejas. La cosecha representa al pueblo, a la gente, las multitudes. Un pueblo con muchas necesidades, pero especialmente con la necesidad de su pecado, con la necesidad de falta de dirección. Están perdidos. Y Jesús dice, hay mucho trabajo, mucho trabajo. La mies es grande. La mies, la siembra, la cosecha es grande. Jesús quiere que sus discípulos se unan a Él en la misión de llevar el Evangelio, de atender la verdadera necesidad del pueblo. Necesitamos llevarles el Evangelio. Están dispersos, están sufriendo y no se dan cuenta. Piensan que tienen sufrimientos, pero no han entendido cuál es su verdadero sufrimiento. Piensan que tienen necesidades, pero no saben cuál es su verdadera necesidad. Hay que enseñarles, hay que demostrarles. Y Jesús va a preparar primero a estos 12 hombres y los va a mandar en esta maravillosa misión de dar luz, de dar dirección a su pueblo. Pero aquí, por mientras, les dice a sus discípulos, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Dios el Padre es a quien hay que pedirle. Nuevamente este pasaje me ha llamado mucho la atención y me ha impactado. Uno, porque al ser pastor tengo que evaluar cómo estoy haciendo el trabajo de liderar con la palabra de Dios, con la enseñanza y la oración a este que es el rebaño de Dios. Ustedes no son mis ovejas, son ovejas del Señor. El Señor es nuestro pastor. Pero al recibir la autoridad de enseñar la palabra es una tremenda responsabilidad para los líderes de la iglesia. Pero también me ha impactado este pasaje, queridos hermanos, porque el Señor está estableciendo un orden de prioridades. Él vio las necesidades del pueblo y para Él esta es la necesidad más importante. Y de hecho, es el mandato de Jesús en el verso 38. Oren, pidan al Padre que envíe obreros, que envíe segadores. Eso me impactó porque al estudiar esto yo tuve que revisar mi vida de oración, revisar mis hábitos de oración. ¿Qué es lo que yo generalmente, o comúnmente, mayoritariamente pido? Me he dado cuenta que siempre pido por necesidades muy puntuales, mías, de mi familia, de la congregación, de ustedes. Pero ¿cuántas veces estoy pidiendo que el Señor levante más pastores, más líderes? Que el Señor envíe misioneros, que el Señor proteja a nuestros misioneros, que se levante de entre este grupo de hermanos aquí en San Juan, más predicadores, que les permita a ustedes enseñar la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos, que les dé sabiduría, entendimiento, para que lo que ustedes escuchan domingo a domingo vayan y lo enseñen a otros. Y tengo que confesar que esa oración es muy, muy chiquita, muy escasa en mis hábitos de oración. Y me atrevo a decir que eso también se traspasa a nuestros hábitos como congregación. Tenemos 3 grupos de oración que gracias a Dios han funcionado durante todo el año fielmente y ha sido una bendición tremenda. Pero quiero pedirles que respondamos el mandato del Señor, que también nosotros abracemos la misión de Jesús, que nos arrepintamos de quizás durante todo el año estar pidiendo por muchas cosas y necesidades personales propias de la iglesia, que repito, no está mal, pero que abracemos las prioridades de Jesús. Eso es lo que quiero decir. Al estudiar este pasaje yo sinceramente tuve que arrepentirme y confesar y decirle: Señor, no ha estado siendo una prioridad en mí.
Y creo que para nuestra congregación tampoco. Debemos orar que el Señor envíe, que el Señor levante más obreros. Y eso sí significa más pastores, pero también significa más líderes dentro de la iglesia. Laicos, líderes laicos. No necesariamente ministros ordenados que usan el cuellito. Ministros laicos. Líderes entre ustedes, hombres y mujeres, que no se avergüenzan de la palabra de verdad, sino que la manejan bien. Hermanos, todos nosotros somos discípulos de Jesús. Uno puede decir, ok, pero aquí el Señor comisionó a 12 apóstoles. Claramente está levantando una jerarquía, un liderazgo. Sí, es verdad, pero al final del Evangelio, la misión de los 12 apóstoles se expande a todos los demás discípulos. Así que no hay excusa. Nadie puede decir, no, eso pega solo de los pastores, solo de los que tienen el don, solo de los que han recibido una comisión y son líderes formales dentro de la iglesia, oficialmente reconocidos por el concilio. No. Todo aquel que es discípulo de Jesús debe ser capaz de ver la necesidad real de la gente y responder a esa necesidad. Responder a la necesidad de dirección, de luz. Queridos hermanos, les vuelvo a preguntar entonces, pensando en nuestra sociedad, en nuestro país, pensando en nuestra iglesia, en nuestros vecinos, colegas, amigos, ¿cuál es la necesidad más grande? Y la pregunta más importante es, ¿qué harás tú al respecto? La respuesta aquí está en el primer paso. Pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. El primer paso es pedir, seriamente, pedírselo al Señor. El segundo paso va a ser el que dice al final el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Son esas dos cosas. Pedir al Señor de la mies e ir y ser discípulos. Vamos a hablar más de este tema del discipulado y de la misión, nuestra misión, en el capítulo 10 de Mateo. Pero ahora simplemente quiero cerrar y terminar el sermón diciéndoles lo siguiente. Cualquiera sea tu necesidad hoy, cualquiera sea tu necesidad, confía en que Jesús tiene la respuesta. Y recuerda que tu mayor problema no es quizás lo que tú estás pensando en este momento, o lo que pensaste al principio del sermón. Tu mayor problema es no tener al pastor, al gran pastor de las ovejas, que te guía, que te lleva junto a aguas de reposo. Ahora, si tú ya has encontrado a ese pastor, si ya has conocido a Cristo, si has confiado en Él, si has tomado la decisión de seguirle, déjame decirte que tu mayor problema ha sido resuelto. Por lo tanto, todos los demás otros problemas son pequeños en comparación. Tu mayor necesidad ya ha sido resuelta. Pero hay mucha gente que todavía tiene esa necesidad, que todavía no ha conocido a este pastor que se conmueve por sus ovejas, que ama a sus ovejas, que da su vida por sus ovejas. Hoy tú y yo podemos ser embajadores de este pastor para mostrarle a estas personas, ahí está el pastor, es Jesús. Trégale tu vida, confía en Él, ámale, porque Él te ama. Arrepiéntete de tus pecados, síguele. Hermanos, el Señor nos ha dado una misión en esta vida, y es una maravillosa misión. Tenemos un verdadero propósito, y es este. Partamos con este primer paso que nos enseña el Señor aquí. Pidámosle a Él que envíe más segadores, y entre esos segadores estemos nosotros, porque generalmente esta oración el Señor envía más misioneros, y tengo muchos en mente. Puedes enviar a tal persona, parte contigo mismo. Señor, ¿dónde me quieres enviar? Levántame
quiero ser un segador. Amén. 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 Ojo, dijeron amén. El Señor escuchó ese amén. Oremos.